En julio de 1989, durante la celebración más importante del año en el norte de México, la Gran Feria Ganadera de Hidalgo del Parral, una joven desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Mariana Ávila. Tenía 21 años. Sonrisa brillante, trenzas largas y un futuro que parecía hecho de luz. Aquella noche, miles de personas bailaban al ritmo de la música norteña, entre fuegos artificiales, algodón de azúcar y aclamaciones del público. Pero entre la multitud alguien actuó en silencio. Sin testigos, sin ruido, Mariana se desvaneció. Nadie vio nada. Nadie escuchó gritos. Solo su sombrero fue hallado tirado en el lodo detrás de los establos. No hubo cuerpos. No hubo llamadas. Solo un expediente lleno de preguntas y una madre que, hasta el último día, se negó a apagar la luz de su habitación. El caso fue enterrado, archivado, olvidado, hasta hoy, porque 17 años después un camionero hizo un hallazgo en una gasolinera abandonada. Y ese objeto, oxidado, cubierto de barro vieja, puede ser la pieza que revele lo que realmente ocurrió aquella noche de feria. Mariana era una figura querida, sonriente, valiente. Llevaba 2 trenzas largas, camisa blanca impecable y su sombrero vaquero bien puesto. En 1989 fue elegida como reina de la feria ganadera, una tradición que reunía a miles de personas. Aquel año, todo parecía perfecto. Hasta que en la noche del tercer día desaparecido. Testigos aseguraron haberla visto en el rodeo. Otros dijeron que la vieron caminar hacia los establos. Pero al amanecer, ni su caballo ni su camioneta estaban donde debían. Mariana se esfumó, como si la feria se la hubiera tragado. La policía encontró solo su sombrero, tirado cerca de una valla rota. No había señales de forcejeo. No había sangre. No había pistas. Solo silencio. Y una madre que nunca dejó de buscarla. Cambio de tiempo años después, el caso fue archivado como desaparición sin indicios de crimen. Pero la llegada de esa foto lo cambió todo. Porque ese cinturón, el que apareció en la imagen, era idéntico al que Mariana llevaba el día que desapareció. Y lo más perturbador, la fotografía fue tomada recientemente, según los metadatos recuperados por los investigadores. ¿Quién la envió? ¿Por qué ahora? ¿Dónde estuvo Mariana todo este tiempo? ¿Está viva o es una advertencia final? Comenzaba una nueva investigación. Y esta vez, nadie saldría ileso. Era medianoche cuando Leonel Duarte, camionero veterano con más de 20 años de ruta, decidió desviarse por un camino secundario para ahorrar tiempo. La carretera, vieja y olvidada, lo llevó hasta una gasolinera abandonada, donde el óxido y el silencio parecían comerse el tiempo. Apenas detuvo el motor para descansar, notó algo extraño en el reflejo de las luces del tráiler. Una figura metálica sobresalía del barro, a pocos metros del surtidor roto. Se acercó con linterna en mano, y lo que vio lo dejó frío. Era un cinturón de cuero agritado, enterrado parcialmente entre la tierra húmeda. Tenía bordados florales casi borrados por el tiempo, y un broche dorado con las iniciales M.A. Eso no fue lo más perturbador. Atado al cinturón, cubierto por una tela rasgada, había un fragmento de hueso, posiblemente humano. Leonel, temblando, tomó una foto con su celular y volvió corriendo al tráiler. No tocó nada más. No quiso mirar atrás. Horas después, esa foto llegó de forma anónima a la redacción del periódico, y también a las manos de una vieja reportera, Nora Beltrán, la única periodista que había seguido el caso de Mariana Ávila desde 1989. Nora, al ver la imagen, reconoció de inmediato el diseño del cinturón. Era el mismo que Mariana usaba en sus fotos oficiales de la feria. El broche, las flores, el desgaste, todo coincidía. El objeto que todos creían perdido había reaparecido casi 2 décadas después, en una ruta secundaria, lejos de todo. Pero, ¿por qué ahí? ¿Por qué justo ahora? ¿Y por qué un camionero casual lo encontró en un sitio tan específico? La policía fue notificada. Las autoridades llegaron al lugar esa misma tarde. Cinta amarilla, patrullas, forenses. Pero para entonces, el objeto ya había desaparecido. Solo quedaba el hueco en el barro y la foto,
Esa foto se convirtió en la única pista nueva del caso. Y fue suficiente para reabrir el expediente sellado en 1993. El caso real de la desaparición sin rastro de Mariana Ávila volvía a ser titular. Pero lo que nadie sabía es que esta vez, alguien no quería que la verdad saliera a la luz. El 2 de agosto de 2006, la Fiscalía de Chihuahua emitió una orden interna para reabrir oficialmente el caso Mariana Ávila, archivado desde 1993. La fotografía del cinturón y el hueso desató lo que muchos consideraban imposible: una nueva línea de investigación. 17 años después de su desaparición, la prensa volvió a hablar del caso. Las redes sociales, aún en sus primeros años, empezaron a compartir la imagen como un enigma sin resolver. Pero cuando los investigadores accedieron al archivo físico del caso original, se encontraron con una verdad aún más perturbadora. Faltaban documentos. Los croquis del lugar donde Mariana fue vista por última vez habían desaparecido. Los interrogatorios de 2 personas clave no estaban en el expediente. Y lo peor, el casete de la entrevista a un testigo anónimo, realizada en 1991, aparecía roto dentro de su estuche. Ese testigo había dicho en su momento haber visto a Mariana subirse a una camioneta blanca poco después del cierre del rodeo, pero su identidad fue ocultada por seguridad y luego, aparentemente, olvidada. Hasta ahora, los fiscales comenzaron a reconstruir el caso desde cero. Visitaron a antiguos oficiales de la policía municipal, contactaron a organizadores de la feria ganadera y revisaron recortes de periódicos amarillentos. Fue así como dieron con una persona que llevaba casi 2 décadas en silencio. Su nombre: Ignacio Tejada, exvigilante del recinto ferial. Trabajaba en la zona de Corrales aquella noche de julio de 1989. Cuando lo contactaron, Ignacio no quiso hablar por teléfono. Acordó un encuentro en persona, en una cafetería a las afueras de la ciudad. Llegó con gorra baja, visiblemente nervioso. Antes de sentarse, preguntó si lo estaban grabando. Y entonces soltó una frase que cambiaría el rumbo de la investigación. Yo vi a Mariana subir a ese vehículo y también vi quién iba manejando. Pero no lo dije en su momento, porque no tenía ganas de morirme. Silencio, tensión. El crimen sin resolver volvía a arder, esta vez con un nuevo fuego. Pero ¿a quién había visto realmente Ignacio aquella noche? Y sobre todo, ¿por qué ahora sí decidió hablar? Ignacio Tejada no paraba de mirar por la ventana del café. Bebía su café sin azúcar, mientras bajaba la voz cada vez que se acercaba un cliente. Llevaba 17 años con el recuerdo atascado en la garganta. Y ahora, por fin, se animaba a hablar. La última vez que vi a Mariana fue detrás del corral número 3. Ella parecía molesta, como si discutiera con alguien. Yo estaba haciendo ronda cuando vi que un tipo se le acercó. Era alto, moreno. Llevaba un sombrero negro. Hablaba bajo, pero con tono fuerte, como dando órdenes. 5 minutos después, vi cómo la subía a la fuerza a una camioneta blanca, sin placas. Ignacio reconoció la marca, una Silverado modelo 1986. Clásica, usada por ganaderos, y también por ciertos nombres que en aquel entonces era mejor no mencionar. El hombre del sombrero negro no era un desconocido para él. Ignacio lo había visto varias veces en la feria. Era Luis Fernando Rosales, apodado el Güero Rosales, dueño de una de las haciendas más grandes del estado. Poderoso, influyente, y con fuertes vínculos con autoridades locales y federales. En 1989, nadie se atrevía a señalar a Rosales. Ni siquiera los mismos policías, dijo Ignacio. Lo sabían, pero no lo tocaban. Cuando el testigo intentó reportar lo que vio al día siguiente, un agente municipal lo escuchó y al día siguiente, 2 hombres llegaron a su casa en la madrugada. No dijeron nombres. Solo advirtieron: lo que viste no es tu problema. Si quieres seguir viendo el amanecer, cállate la boca. Ignacio no habló nunca más del tema. Renunció a su trabajo, se mudó a otro estado y vivió con miedo durante más de una década. Hasta que la noticia del cinturón apareció en la prensa. Fue esa foto la que lo impulsó a romper el silencio. Pero ahora que su testimonio estaba en manos de la fiscalía, el caso dejaba de ser solo una desaparición
y comenzaba a tomar forma de crimen organizado con encubrimiento sistemático. Y con el nombre de Rosales en el aire, muchos comenzaron a recordar detalles que habían intentado olvidar. ¿Era él quien estuvo detrás de la desaparición? ¿Y por qué el caso fue sepultado tan rápido? La declaración de Ignacio Tejada fue incluida formalmente en el expediente. Con ella, por primera vez, el nombre de Luis Fernando Rosales apareció como sospechoso activo en la desaparición de Mariana Ávila. El fiscal asignado al caso, Roberto Sáenz, pidió una orden para citar a Rosales a declarar. Pero algo insólito ocurrió. El documento fue detenido en la Secretaría de Seguridad Pública, con el pretexto de que faltaban elementos suficientes para justificar la citación. El fiscal sabía lo que eso significaba: obstrucción desde adentro. Durante 3 días, Sáenz intentó comunicarse directamente con Rosales. Enviaron cartas, llamaron a sus abogados, incluso a su rancho. La respuesta fue el silencio. Un abogado del empresario respondió con una frase breve: mi cliente no tiene nada que declarar sobre un caso cerrado hace casi 2 décadas. Esa misma semana, algo más ocurrió. Una mujer llamada Carla Montes, trabajadora de limpieza en la antigua gasolinera abandonada donde el camionero había encontrado el cinturón, desapareció misteriosamente. Había declarado días antes que, al limpiar los alrededores de los baños exteriores, encontró una caja metálica oxidada que contenía papeles húmedos y una medalla religiosa rota. Según su testimonio, la caja fue llevada a su casa porque parecía vieja y olvidada. Iba a entregarla a un periodista local. Nunca llegó. Carla desapareció el jueves por la noche. Su vehículo fue encontrado 2 días después en la misma ruta secundaria que pasaba junto a la gasolinera. No había rastros de sangre. No había señales de forcejeo. Pero la caja metálica tampoco apareció. Los medios comenzaron a hacer eco de la situación. Las redes sociales revivieron el hashtag Caso Mariana Ávila. Y por primera vez en años, el público comenzó a cuestionar por qué tantas piezas del rompecabezas estaban siendo silenciadas. El fiscal Sáenz estaba convencido: alguien estaba limpiando huellas. Y lo más inquietante, en la cámara de seguridad más cercana a la última ubicación de Carla, se alcanzaba a ver una camioneta blanca, antigua, sin placas, muy parecida a la que Ignacio describió en su testimonio. El caso ya no era solo sobre Mariana. Ahora, el archivo sellado comenzaba a abrirse, pero a costa de nuevas vidas. 2 semanas después de la desaparición de Carla Montes, el fiscal Sáenz recibió una llamada inesperada desde un pequeño pueblo llamado San Gerardo, a 40 kilómetros del sitio donde apareció su coche. Era don Aurelio, un anciano que trabajaba como reciclador. Según contó, un joven desconocido le había vendido una caja metálica antigua por 100 pesos, diciendo que la había encontrado tirada entre la maleza. Aurelio, curioso por el peso, la abrió y encontró papeles húmedos y una medalla rota con una inscripción: M. Ávila 1987. Llevó el contenido a la comandancia local, y de allí llegó al despacho del fiscal. La caja, deteriorada y oxidada, contenía lo siguiente: una foto en blanco y negro de Mariana, nunca antes vista por su familia, en la que aparecía de espaldas en lo que parecía un establo oscuro. Un mecate de soga delgado, atado con nudos simples. Una hoja de cuaderno escolar, parcialmente ilegible, que decía: si alguien encuentra esto, que no olviden mi nombre. No sé si salga viva. Me dijeron que me calle o me entierran. Si no vuelvo, no fue un accidente. Pero lo más inquietante era otro objeto: un mechón de cabello atado con hilo rojo, preservado dentro de una bolsa plástica sellada. La madre de Mariana, al ver los objetos, se desplomó en llanto. Reconoció la medalla como un regalo familiar, entregado 2 años antes de la desaparición. La caligrafía de la nota coincidía con la de Mariana. Para los fiscales, la caja era una bomba de tiempo olvidada, con evidencia que nunca debió haber sido ignorada. Y sin embargo, ningún informe anterior mencionaba estos objetos. ¿Fueron recolectados en secreto por alguien de la escena original? ¿Fue Mariana obligada a escribir la nota? ¿O logró esconder estos elementos antes de su destino final? El equipo forense comenzó a analizar todo: ADN del cabello, tinta del papel, humedad en los bordes. Y aunque aún faltaban respuestas, una cosa era clara: Mariana
Intentó dejar rastro. No se rindió. No desapareció sin luchar. Y si esa caja había salido de la gasolinera, ¿qué más quedaba por descubrir en ese lugar olvidado? Mientras los forenses analizaban la caja metálica, el fiscal Sáenz y la periodista Nora Beltrán revisaban archivos de otras desapariciones ocurridas entre 1989 y 1995 en el estado. Querían saber si Mariana era un caso aislado o parte de algo más grande. Lo que encontraron fue escalofriante. En marzo de 1992, 3 años después de la desaparición de Mariana, otra joven desapareció bajo circunstancias extrañas. Su nombre Leticia Hernández, 19 años, estudiante de veterinaria. Fue vista por última vez en la Feria Agropecuaria de Santa Bárbara, otro evento ganadero importante en la región. Según los reportes, Leticia fue vista por compañeros de facultad hablando con un hombre mayor, de sombrero negro y botas de piel. Luego se alejó con él hacia un área de establos. No volvió. El caso fue tratado como fuga voluntaria. No hubo búsqueda extensa. La familia denunció negligencia. Las autoridades cerraron el expediente por falta de indicios de delito. Pero en los documentos archivados el nombre Rosales aparecía en 2 lugares. Leticia había trabajado como becaria en una de las clínicas veterinarias de la Hacienda Rosales. Su padre, en una entrevista de 1993, declaró que Luis Fernando Rosales visitó su casa tras la desaparición y ofreció ayuda legal sin que nadie se lo pidiera. La periodista Nora quedó helada. Era el mismo patrón. Feria ganadera, zona rural. Una joven desaparece. Y siempre, un hombre con sombrero negro y poder suficiente para que su nombre no aparezca oficialmente. Ambos casos, el de Mariana y el de Leticia, tenían elementos en común última vez vistas en espacios vinculados a animales. Presencia de vehículos sin placas. Silencio institucional. Ningún cuerpo encontrado. Y una pista perdida que reaparece años después. Nora escribió una nota titulada El archivo que habla 2 mujeres, un solo sospechoso. La publicación se volvió viral. Miles comenzaron a preguntar por Rosales. Las familias de otras mujeres desaparecidas se acercaron a la fiscalía. Y mientras tanto, Rosales seguía sin ser interrogado. Pero alguien, desde las sombras, decidió responder al revuelo mediático. Y lo hizo dejando un nuevo sobre, en el parabrisas del fiscal Sáenz. El fiscal Sáenz no podía creer lo que veía. A las 7 de la mañana, cuando bajó al estacionamiento del Ministerio Público, encontró un sobre blanco pegado bajo el limpiaparabrisas de su coche. Sin remitente, sin marcas visibles. Dentro, solo había una hoja impresa con una frase en mayúsculas: dejen a los muertos en paz, o serán 3 las fotos. Y pegado al reverso, un recorte de periódico de 1995, en donde se anunciaba la venta de una propiedad rural abandonada, la estancia El Nogal, ubicada a 40 kilómetros de la feria donde desapareció Mariana. El comprador anónimo, una sociedad agrícola vinculada, indirectamente, a la familia Rosales. El fiscal no perdió tiempo. Ordenó registrar la estancia. Pero al intentar acceder a los planos históricos del terreno, el expediente aparecía con una etiqueta inquietante: Archivo 404 restringido. Un código que se usaba para casos judiciales con intervención de altos mandos. Nora Beltrán, decidida a llegar al fondo, recurrió a un exfuncionario del cadastro. Lo que obtuvieron fue escalofriante: la estancia, que figuraba como abandonada desde el 92, en realidad tenía actividad irregular hasta el año 2001. Movimientos de maquinaria pesada, ingreso de camiones por la noche, y hasta informes de olor fuerte proveniente de un galpón tapiado. Al día siguiente, un equipo forense llegó a El Nogal con una orden judicial. Entre escombros, madera podrida y animales muertos, hallaron algo espantoso: una cadena oxidada, aún con cabello enredado, y restos de tela con estampado floral, idéntico al vestido que usaba Leticia la noche en que desapareció. Pero no fue todo. En una caja metálica enterrada junto a un árbol seco, encontraron una Polaroid más, esta vez sin filtros. 2 mujeres, vendadas, en un cuarto oscuro, con un símbolo tallado en la pared, una serpiente envuelta en una cruz. La conexión era innegable. Rosales no solo era sospechoso,
Era el hilo conductor de algo mucho más siniestro, pero aún así nadie se atrevía a llamarlo a declarar. La historia estaba por alcanzar su clímax, y mientras más se removía el pasado, más viva se volvía la amenaza. La nueva Polaroid encontrada en la estancia El Nogal fue enviada al laboratorio de análisis de imágenes del Ministerio de Seguridad. La textura del papel, la firma química del revelado, y un número de serie parcialmente visible al reverso, condujeron a algo inesperado. La cámara utilizada había sido comprada en 1987 en una tienda de Buenos Aires, por un nombre que jamás figuró en la investigación original. Ese nombre era Pablo Ressi, exfotógrafo de eventos religiosos, empleado durante una década por la diócesis local. La historia de Ressi se había desvanecido en 1990, cuando supuestamente se retiró por problemas de salud mental. Pero los registros mostraban algo más oscuro: denuncias internas por comportamiento extraño con menores, y un abrupto despido jamás documentado oficialmente. El fiscal ordenó su localización, pero Ressi llevaba más de 20 años muerto. Su cuerpo había sido hallado, carbonizado en un incendio atribuido a un accidente doméstico. El caso, curiosamente, también tenía el sello de archivo 404 cierre definitivo. Pero lo más perturbador no fue su pasado, sino el símbolo hallado en la Polaroid, una serpiente enroscada en una cruz invertida. Un historiador consultado por la periodista Nora Beltrán lo reconoció de inmediato. Era el emblema de una sociedad secreta religiosa, activa en América Latina durante los años 70 y 80. Según documentos desclasificados en 2015, esta orden operaba bajo el nombre Custodios de la Pureza, y estaba implicada en rituales de purificación espiritual donde jóvenes considerados tentaciones eran separados de su entorno. Todo encajaba de forma brutal. Leticia, Mariana, y probablemente otras jóvenes, habrían sido seleccionadas durante los eventos religiosos locales, fotografiadas por Ressi y conducidas a sitios como El Nogal para ser parte de un proceso de redención. Y Rosales, que presidía en aquella época múltiples encuentros de fe juvenil, no solo tenía vínculos con Ressi, figuraba como patrocinador honorario de la orden religiosa. Pero entonces surgió un nuevo obstáculo: todas las solicitudes judiciales para avanzar contra Rosales fueron bloqueadas en menos de 24 horas. Archivos desaparecieron, agentes reasignados, pruebas selladas. El caso nuevamente amenazaba con caer en la sombra. Una semana después del bloqueo judicial, la periodista Nora Beltrán recibió un paquete anónimo, sin remitente, sin marcas visibles. Adentro una segunda Polaroid, aún más perturbadora. En ella, una joven semidesnuda, vendada, en una habitación con paredes de madera carcomida. A su lado, un hombre de espaldas, su silueta reconocible. Aunque el rostro no era visible, la vestimenta coincidía con un retrato oficial del obispo Rosales en 1989. Mismo abrigo, mismo crucifijo colgando al cuello. La imagen fue analizada cuadro por cuadro. En una esquina, escrita a mano: tú serás sacrificio. La fe requiere fuego. El texto coincidía con un sermón transcrito por Rosales en 1988, en el que hablaba de redimir a las tentaciones con la pureza del dolor. La correlación era innegable, pero en lugar de avanzar judicialmente, el sistema respondió con silencio. El archivo fue marcado como material comprometedor, riesgo institucional, y archivado bajo clasificación Alfa 0, inaccesible al público. Los periodistas que intentaron publicar la imagen recibieron amenazas. Nora Beltrán fue despedida del medio donde trabajaba. 2 semanas después, su departamento fue allanado sin orden judicial. Todo el material del caso desapareció, pero no contaban con una copia digital que ella había enviado a archivo 404. Nosotros. Hoy, mientras escuchas esta historia, esa foto está guardada en una unidad sellada, protegida por protocolos de seguridad, no por miedo sino por respeto a las víctimas. Y la verdad, Leticia jamás regresó. Ninguna de las 4 jóvenes desaparecidas fue oficialmente localizada, pero sabemos ahora que no se perdieron en un paseo, fueron parte de algo oculto, suprimido por una red de poder que utilizó la fe como disfraz. El símbolo de la serpiente en la cruz sigue apareciendo en archivos antiguos. Cada vez que alguien lo encuentra, otro caso es silenciado. Y aunque Rosales murió en 2013 de causas naturales, su nombre jamás fue oficialmente vinculado a ninguna desaparición. Hasta hoy.